una nota, vamos a volver al tema internacional tan presente toda esta semana, vamos a pensar un poco temas de política exterior, tanto de... Volvemos a la política, el poder en términos de lo más, de la forma más habitual de referirse. Va a cambiar el gobierno muy probablemente, va a cambiar la política exterior. Por ahí nos bandeamos de nuevo, no sé hacia dónde iremos, o por ahí no. Vamos de las relaciones carnales a requisar aviones norteamericanos. Vamos a ver dónde nos quedamos por ahí con Juan Gabriel Tocatlián. Un capo, ¿no? Capo, vamos a charlar. Presentamos el informe y enseguida charlamos con él. Incertidumbre barra alivio, podríamos decir, es lo más aproximado a la problemática argentina de lo que dijo el presidente Macri allí en Nueva York. Estaba pensando si será el último o no discurso de Macri como presidente, si volverá el año que viene, en septiembre, a la ONU, Nueva York, o no. Quiero transmitirles que en esta situación de incertidumbre que estamos atravesando los argentinos, decidí venir a compartir con ustedes este balance de la inserción internacional de la Argentina en estos 4 años. Marca que el kirchnerismo fue una etapa de confrontación en política internacional, cosa que es relativamente, objetivamente cierta. ¿Por qué cree que le aplauden tanto? Han venido presidentes que antes no venían. ¿Por qué cree que tiene tanto apoyo internacional? No pido tanto apoyo internacional, yo no mido tanto apoyo internacional. Las alianzas que ha hecho Macri con Estados Unidos muy bien no le ha ido. Toda la vida, tanto Cristina como yo, hemos tenido la convicción de que Argentina debía involucrarse con la Unión Europea, pero que debía hacerlo preservando los derechos de Argentina y las dificultades que Argentina tiene. Decidimos dejar atrás una etapa de confrontación con el mundo y desarrollar una inserción internacional inteligente. Dijo algo que me parece interesante. Desde que asumí en 2015 decidimos dejar atrás una etapa de confrontación con el mundo y desarrollar una inserción internacional inteligente. ¿Qué me dice de eso? Que es mentira. ¿Por qué? Porque nunca estuvimos más marginados que ahora. Terminamos en el fondo porque nadie más quiso prestarnos plata. Yo creo que si hay un punto para destacar de la gestión de Macri positivo, son las relaciones internacionales. Lo económico claramente salió mal, muy mal. Lo social también. El tema internacional, relaciones internacionales, me parece que hay un activo, ¿no? A mí me gusta cuando Macri viaja al exterior porque lo siento como cómodo ahí. Quiero entender, ¿vos sentís que Macri se siente más cómodo en el exterior que en el país? Y sí, se lo dije a él inclusive. Sí, yo creo que sí. Eso es muy grave, ¿no? Porque es el presidente de los argentinos. Hay una situación en el mundo que tiene características nuevas. China es el principal socio comercial de 130 países del mundo, incluyendo Brasil y nosotros. Entonces, en el triángulo, a mi juicio, un triángulo muy virtuoso, Beijing, Brasilia, Buenos Aires, está lo que a mi juicio es la economía más importante de Argentina ligada al mundo. No se esqueçam aqui mais ao sul da Argentina o que aconteceu nas eleições de ontem. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chávez, e de Fidel Castro, deram sinal de vida aquí. Yo celebro enormemente que hable mal de mí, un racista, un misógino, un violento, un tipo que celebra la tortura sobre Dilma Rousseff. Lo celebro. Pero esto no es ojo por ojo. Vos te inmiscuís en la política interna de mi país. Yo solo cuento lo que pasa. Nunca hablaría si vos no me hubieras preguntado. María te suele meter en problemas, ¿no? Con los María me suele poner en problemas con los jueces, con Bolsonaro. Con Bolsonaro no tengo problemas en tener problemas, sinceramente. ¿No? No. Yo cometí un error que fue entrar en el debate que propuso el presidente Bolsonaro. Y cometí un error porque nunca debí contestar. A tener una charla con alguien que siempre es un deleite hablar porque es culto, inteligente, pues tiene unos análisis interesantes, hermoso. Habla de relaciones internacionales, es profesor de relaciones internacionales, próximo a asumir como vicerrector, además de la Universidad de Itela. Más, perdóname, María, es hincha de Boca que le ganó el domingo a San Lorenzo de Usasuna. Bueno, innecesario, un dato innecesario. Un gol dictado con nuestro venezolano. Juan Gabriel Tocatlián, buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno,
En algún momento de esta campaña, Pichetto aspiraba a que el tema de política exterior fuese tema de debate en esta campaña electoral, ¿no? La idea de no sé, el bloque venezolano versus el bloque más pro-norteamericano. Más pro-norteamericano, para Pichetto era un buen argumento de debate en esta campaña electoral, ¿no? Finalmente, obviamente, la crisis económica se llevó un poco puesto la posibilidad hasta ahora, por lo menos, de que esto realmente llegue a discutirse en campaña. ¿Te parece que ellos representan, Alberto y Macri, dos visiones muy opuestas del mundo? Yo creo que representan dos visiones alternativas que tienen algo que las puede identificar, y es el hecho de que se han encontrado Macri en su momento, en el 2015, frente a un gran desafío, y ahora se va a enfrentar Alberto frente a algo también significativo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que los gobiernos empiezan con un mapa del mundo. En Argentina, los gobiernos en general, hayan sido peronistas, no peronistas, radicales, militares, de esto ha pasado en varias décadas ya, llegan al gobierno con la idea de reformular, reformar, reinsertar al país, y por lo tanto buscan aquellos socios predilectos para hacerlo. Macri pensó que la normalización de la relación era básicamente con Estados Unidos y con Occidente, que había que distanciarse inicialmente de China y de Rusia, después por razones pragmáticas terminó mucho más cerca de China de lo que uno hubiera esperado al principio, pero digamos que ahí fue su reorientación. Y en este caso creo que Alberto Fernández no va a llegar con una idea de una formulación plena de la política exterior, en parte porque algunas de las contrapartes que va a tener Argentina van a ser las mismas que ha tenido Macri. Por ejemplo, Estados Unidos. Hoy por hoy, más allá de la posición ideológica que se quiera asumir, los problemas de la vulnerabilidad argentina en materia financiera, económica, son tan grandes que necesita socios, amigos, compañeros de ruta, y debe buscarlos en diferentes ámbitos. ¿Puede Alberto Fernández encontrarse con un Bolsonaro militante, reaccionario, derechista? Va a tener que convivir con ese Bolsonaro. ¿Puede hoy mirar la situación en la región y querer buscar una relación más íntima con López Obrador? Difícil. López Obrador mira solo, únicamente, primordialmente, excluyentemente a los Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no por un diseño son iguales Macri y Alberto Fernández, pero lo que deja Macri lo va a obligar a Alberto Fernández a tener... A no correrse mucho. A tener un andarivel estrecho. Y ahí creo yo que lo más importante es entender que yo diría que no estoy en esa función, por supuesto, pero si me paso de la academia a la parte de la política pública, yo diría que lo mejor que uno le podría recomendar a Alberto Fernández es mucha prudencia y entender que va a operar con una serie de restricciones externas enormes, pero también con un imperativo doméstico muy, muy grande, y por lo tanto ese equilibrio va a requerir una capacidad de gestión fenomenal. O sea, va a fracasar. No creo que vaya a fracasar. No, te digo porque pensar en una capacidad de gestión fenomenal, más allá de Alberto Fernández, que en todo caso, en la Argentina es algo exótico. Las capacidades de gestiones suelen ser algo distinto a fenomenal. Bueno, lo que quiero decir con eso, cuando digo fenomenal también, estoy apuntando a que estamos en una coyuntura tan crítica, tan delicada. Doméstica e internacional y regional. Hay incertidumbre global, inestabilidad regional y vulnerabilidad nacional. Esas tres combinaciones hacen muy difícil el ejercicio de la política exterior, y por lo tanto yo diría que cuando hablo de algo fenomenal quiero decir, bueno, podemos generar en el ámbito hoy de la política exterior alguna suerte de acuerdo sobre lo fundamental. 2, 3 prioridades, no digo mucho. ¿Podemos concertar en estas para, de alguna manera, despolarizar la política exterior?
¿de qué sirvió polarizarla durante tanto tiempo? Vos decís que este ciclo hablamos muchas veces con economistas que vienen, que pasamos, digamos, de una hiperregulación del mercado cambiario, CEPO, a liberalicemos todo el mercado cambiario. En materia de política exterior, ¿pasó un poco lo mismo? O sea, que nos bandeamos mucho de una política, bueno, qué sé yo, pro Venezuela, algo con Irán. De My Dear George hasta la amistad con Chávez y Maduro, hasta ahora de nuevo la relación íntima con Trump, hasta y así sucesivamente, ¿no? Bueno, estos péndulos tienen que ver también con las coaliciones gobernantes, es decir, yo no las fustigo en sí mismas porque no representen un ideario o un conjunto de convicciones que traen los gobiernos de turno. Lo que digo es que esas estrategias in extremis, es decir, distanciamiento o alineamiento, encuadramiento con Occidente o vinculación solamente con el sudeste de Asia, con China y Rusia, esas cosas tan categóricas no nos han reforzado el interés nacional. Argentina no está mejor hoy que hace 25 años. Entonces aquí hay un problema de que la política exterior no puede, digamos, estar sujeta a unos vaivenes en los cuales no haya un mapa de ruta compartido. Cada gobierno después llegará y enfatizará A o B o C, buscará socios más cercanos, la dimensión latinoamericana será más importante, la dimensión del sur será más importante, pero hoy Argentina es que no se puede dar el gusto de extremar su mirada sobre el mundo. Era el modelo Brasil, ¿no? Que había como una cancillería, Itamaraty fuerte, que había un mínimo acuerdo sobre cuestiones de política exterior que no variaban sustancialmente a medida que cambiaban los gobiernos. Hasta Bolsonaro, ¿no? Por eso digo, incluso ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se puede virar drásticamente, y nada de eso parece hoy brindarle tampoco a Bolsonaro una carta de triunfo externo. No tiene más reconocimiento internacional, está fustigado por la manera en que maneja el tema del medio ambiente, por el tema de género. Si bien coquetea con Trump, los europeos están muy irritados con él. Los chinos no saben qué hacer porque además los fustiga por un lado y por otro lado los busca. En fin, yo creo que estas son épocas en las cuales la prudencia, la modestia, la gradualidad son imperativas. Juan. Si vos me preguntás a mí como sujeto, a mí como académico, yo puedo, me parece, dar un concepto mucho más crítico de los Estados Unidos. Yo creo que el alineamiento con Washington no es funcional para la República Argentina. Ahora, una cosa es lo que yo piense como académico y otra cosa es lo que se debe, creo yo, hacer en política exterior cuando uno llega al gobierno. Y hoy Argentina no puede dejar de buscar en Washington, en Beijing, en Europa, en América Latina, socios, amigos, aliados, compañeros, porque nuestra situación de vulnerabilidad es enorme, repito. Juan, vos como especialista en política exterior y en todo lo que pasa en el mundo, me imagino que hablas con gente del extranjero muchas veces y que debes haber tenido que responder en muchas oportunidades qué cuernos le pasa a los argentinos. A mí me ha pasado hace poco, estuve en el exterior y varias personas muy preparadas me preguntaban, y yo tengo una respuesta, después de haber estudiado tanto, que la economía bimonetaria, que la grieta, que la historia de las crisis que recurrentes, que genera comportamientos culturales, y te miran como diciendo, bueno, en el mundo hay problemas y son mucho más graves que eso. Hay guerras, hay racismo, hay pobreza extrema. Ahora, no hay ningún país, o hay muy pocos países, que tenga crisis recurrente como la Argentina. ¿Qué explicás vos de por qué la Argentina volvimos locos, los bandazos esos que están vendiendo? ¿Qué hay? Yo lo miro por un tema de política internacional. A ver. Con esto no estoy respondiendo muy bien a tu pregunta, pero le estoy agregando una dimensión internacional a tu respuesta, que es básicamente interna, la moneda, la cultura política, etcétera, etcétera. Argentina, a mi modo de ver, ha tenido en su élite una comprensión de los asuntos internacionales que no ha sido consecuente con las dinámicas globales. ¿Qué quiero decir con esto? Pasado 1880 en adelante, entrado al siglo XX, Argentina se encuentra con la crisis de 1930 y enfrenta una situación
drástica, problemática, doméstica. El mundo está cambiando, la gran crisis, la gran depresión, etc. A partir de allí, el mundo estaba cambiando tanto que era la declinación relativa de Gran Bretaña y el ascenso de Estados Unidos. Nuestras élites nunca leyeron bien ese mundo, tardaron mucho tiempo en darse cuenta que había un cambio de hegemonía y por lo tanto nunca pudieron tener relaciones simultáneamente positivas con Washington y con Londres. Y yo creo que eso, en términos de nuestra inserción, nos afectó severamente. ¿Por qué pongo este tema hoy acá? Porque a mí me parece que hoy nos puede estar pasando lo mismo entre Washington y Beijing. Es decir, nosotros... ¿Vos temés que Alberto gire demasiado fuerte hacia China en estado de plata? Yo lo que digo es que necesitamos a Beijing y a Washington. Eso es lo que estoy diciendo. Tenemos que leer bien el mundo otra vez. No tenemos que plegarnos porque sí a un Estados Unidos que está en relativo declive y no tenemos por qué subordinarnos a una China que es tan gran potencia en el estilo tradicional de buscar dependencias también de otros y por lo tanto saber jugar este juego es muy complejo. Por ello mismo digo, una forma de entender la peculiaridad argentina, a diferencia de la peculiaridad brasileña, o la colombiana, si lo querés poner ahí, o la mexicana, que supieron en su momento para dónde iba el mundo y se montaron, en ese caso, frente al auge de los Estados Unidos. Bueno, nosotros siempre hemos estado en un lugar muy peculiar, muy singular. ¿Qué tiene que ver esto con nuestras élites? Yo creo que tiene que ver mucho. Tiene que ver con qué tipo de élites hemos tenido, qué mirada del mundo han tenido, cuáles son nuestros modos de vincularnos con la región y con el mundo. Creo que hay algo ahí que nos puede explicar estos vaivenes también, ¿no? Estos momentos de altas y bajas. Y el mundo, digamos, con los Trump, con los Bolsonaro, los Johnson, bueno, Putin, estaba viendo el otro día Years and Years, viste los primeros capítulos, y es un poco como, ¿no? Si esto mismo en un futuro muy reciente se exacerbara y Trump fuese más Trump que nunca y Putin queda presidente vitalicio. ¿Vamos hacia eso? En la pelea de Trump con China, un presidente que gobierna por Twitter. Maduro, por todos lados. Yo diría tres cosas. La primera, la democracia liberal está en crisis, en una crisis profunda. Y esta crisis es grande. Diría una segunda cosa. Diría que si miramos el proceso de universalización de la democracia, es un proceso relativamente reciente. Es del 45 en adelante, que podemos hablar universalmente de la democracia. Y creo que lo que esto nos plantea, la pregunta más honda de esto es si la relación entre democracia y capitalismo es y se puede mantener tal cual la habíamos concebido, o la democracia se erosiona porque hay formas de capitalismo cada vez más excluyentes, más generadoras de desigualdad, más polarizadoras, y la democracia no da cuenta de eso. Y lo tercero que digo es que estamos en un proceso de transición global en el cual tenemos una novedad inédita en los últimos 500 años. ¿Qué es? Que es que todas las transiciones de poder que hemos conocido en los últimos 500 años han sido en el seno de Occidente. Es decir, sube una potencia, baja otra potencia, sube Europa, baja Europa, sube Alemania, sube Gran Bretaña, sube Holanda, cae Francia, gana Estados Unidos, etc. Ahora todo se está moviendo hacia Oriente, hacia China, y no sabemos civilizatoriamente, culturalmente, qué significa esa transformación, esa transición de poder. Y por lo tanto digo, si hay un déficit de la democracia, si hay un problema en la relación capitalismo-democracia, y que a su vez hay una transición de poder tan profunda, pues es obvio que aparezcan estos aventureros, prohombres, autócratas. Estamos en un escenario que era insospechado hace 25 años, pero que hoy parece ser
una nota común en la política internacional. Pero el otro que está en duda, Juan Gabriel, no es la idea que las democracias venían de la mano de que la integración era buena, ¿no? La Unión Europea, el Mercosur, o sea, el libre comercio, la integración del mundo era bárbaro. Sí. Y ahora, digamos, los Trump vienen a cuestionar eso finalmente, ¿no? Si no fue tan bien, o el Brexit. Vienen a decir, ¿sabes qué? El libre comercio, no sé si... Eso Macri llega como muy a destiempo, ¿no? Porque es como un fanático de libre comercio a como dé lugar, digamos. Son los problemas de un optimismo que yo llamaría un optimismo vacuo, porque no había ninguna razón para ser tan optimista en el 2015 o en el 2016. Pero más allá de eso, yo lo que creo es que le doy vuelta a tu pregunta o a tu comentario. La integración funcionaba con un determinado modelo de industrialización, con un determinado modelo de relación Estado-mercado y con un tipo de estado de bienestar. Si todo esto se va desmantelando o se va erosionando, es obvio que la integración entra en entredicho, ¿sí? La integración es el último capítulo de un proyecto de estado de bienestar, de industrialización, de mancomunión que te llevaba a la integración. Cuando todo esto se va desarmando, se desarma la relación Estado-mercado, hay más desigualdad, hay más brecha social, hay una fisura política, económica, material enorme en el mundo, es obvio que la integración entra en entredicho. Y en lo que hace América Latina, lo peor de todo, me parece a mí, es que estamos en un proceso de fractura drástica y muy problemática. Venezuela. Sí. Quedó ahí, en una especie de, ¿no? Hay un empate catastrófico. Un empate catastrófico. En Venezuela. Lamentablemente hay un empate catastrófico y yo siempre insisto en algo que quizá suene un poco idealista o idílico. Hay un punto en que la solución venezolana no se va a dar de ninguna manera, creo yo, de manera inmediata, pero que las necesidades sociales de Venezuela son acuciantes, son terribles. Y por lo tanto, a mí me parece que hay que crear como islas de temas. La asistencia humanitaria, la ayuda humanitaria, no instrumentada políticamente, debe estar en el corazón de lo que hay que hacer por la ciudadanía venezolana. La protección de los derechos humanos, la asistencia internacional en materia de derechos humanos, la supervisión internacional en materia de derechos humanos de la población venezolana debe estar en el corazón de las demandas y exigencias internacionales. Nos vamos a un corte. Gracias, Juan, por haber venido. Muchas gracias.